Apreciados estudiantes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de su servidor, el profesor Oscar Roldán. Recuerden que yo soy docente e investigador adscrito al programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana, sede Medellín. Sirvo el área de Humanidades, especialmente investigación, competencias comunicativas y ética. En esta ocasión me dirijo especialmente a ustedes, estudiantes de la electiva, o mejor dicho, del programa dirigido, de la cátedra dirigida de Investigación 2. Tengo dos grupos, uno de 22 estudiantes y otro de 24. Como ustedes tienen como trabajo final presentar el anteproyecto de investigación, estoy aquí para ofrecerles algunas orientaciones y ayudas que les serán de gran utilidad. A continuación, entonces, procedo a organizar lo que ustedes deben presentar como examen final. Inicialmente estamos hablando del anteproyecto de investigación. ¿Por qué hay que hacer anteproyecto? Sencillamente porque ustedes en investigación 1 debieron haber desarrollado una propuesta de investigación según vi en el diagnóstico que ustedes me enviaron. En investigación 2, la idea es generar el anteproyecto, para que en investigación 3 nosotros tengamos muy adelantada la monografía, que otros llaman tesis o trabajo final de investigación. En este caso se llama la monografía. En la propuesta de investigación, que es propia de investigación 1, pues uno tiene un tema objeto de estudio, uno se atreve con un título, con una pregunta de investigación, de pronto con un objetivo y con algo de teoría. Por supuesto, esto y lo que vamos a ver a continuación requiere de la aplicación de las normas APA sexta versión, que son las únicas que existen en el momento porque no ha habido cambio hacia la séptima. Sobre las normas APA, yo les envío a ustedes un material en PDF, que son las normas que maneja nuestra Corporación Universitaria Americana, y también les envié una presentación en Prezi, donde muy especialmente les enseño cómo citar la Constitución, un artículo de la misma desde un ministerio, una ley, un artículo de una ley, jurisprudencia, etc. Como correspondería a investigación 2 la elaboración del anteproyecto, déjenme decirles que eso tendría inicialmente una portada que se gasta, digamos que una página, ¿cierto? Una página. ¿Para qué? Para yo ir organizando lo que requiero de ustedes finalmente. Después una tabla de contenido. La tabla de contenido también se gasta una página. ¿Listo? Posteriormente tendremos nosotros aquí organizada lo que es la introducción. Para la introducción yo voy a ponerles un documento propio de las normas APA, donde orientan cómo hacer un título que lleva hasta 12 palabras máximo, que debe ser contextual, que debe contener el tema. Recuerden muy bien que para poner ese título, que con el título pues uno obvia lo del tema porque ahí está, aparece, pero que el título y el tema o lo que usted vaya a investigar debe estar muy relacionado con el derecho. Es decir, hay personas que pretenden hacer investigaciones que son muy interesantes, pero que no aportan al derecho. Por ejemplo, del aborto. O quieren hablar de las drogas. Pues esto le interesaría mucho a un trabajador social, a un sociólogo, a un educador, a un médico, a un psicólogo. ¿Cómo le ponemos el tinte propio del derecho? Pues sometiéndole a alguna revisión. Por ejemplo, revisión jurisprudencial de la penalización del porte de sustancias de estupefacientes en Colombia. Ya ahí estaría el derecho. O hacer una revisión histórica del acto penal frente al aborto en Colombia. Eso nos implicaría
hacer una revisión constitucional, hacer una revisión del derecho canónico comparado con el derecho civil y por qué no el derecho penal, y eso haría un aporte interesante. Si vamos a hablar de ética, pues entonces hablaríamos el lío de los asuntos éticos en el ejercicio del derecho. ¿Por qué? Pues porque en Colombia esta corrupción se ha podido solucionar pese a la ley 200, al Estatuto Anticorrupción, a la 734, a la 1010, a la 1015, a la 1123 y a un montón de normas que hay. Entonces, que se parezca mucho al derecho. Ahora bien, en el documento que les aporto también se dan orientaciones sobre cómo hacer la orientación. En la página de esto también tendría una página. A continuación aparecería otra donde está el planteamiento del problema. Este sí es bien interesante para el anteproyecto. ¿Por qué? Porque usted debe hablar del anteproyecto del problema y de la formulación del problema. ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. Primero, plantear el problema es decirlo, es describirlo, es explicarlo, es mostrar las situaciones problema que valen la pena investigar en ese derecho. Entonces, uno puede como metodología listar la cantidad de problemas relacionados con ese tema y al último priorizar, y de esos fragmentos que le vayan saliendo, pues hace redacción y es el planteamiento del problema. Todo lo que sea pereque, problema, algo que está incompleto, algo que hay que revisar, no sé, lo que sea problema. Al final del planteamiento se hace la formulación. La formulación del problema no es más que la pregunta de investigación, que se abre y se cierra con signos de interrogación y se inicia con una frase o un enlace que provoque una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Qué implicaciones? ¿Cuáles? Porque si usted hace preguntas cerradas, pues no permite la investigación. Por ejemplo, aún hay prohibiciones desde la Iglesia para la legalización del aborto. Pues eso se responde con sí o con no, y entonces no hay investigación, no cabe. Por lo tanto, es importante que tengamos pendientes estos ítems. Voy a borrar acá para continuar con este listado. Después de la formulación del problema siguen los objetivos. Aquí persigo primero que haya un objetivo general como mínimo. Ojalá usted se atreva con un objetivo específico siquiera. Cuando estemos con el tema de la monografía, deben ser 3 objetivos específicos. Recuerden que hay 3 asuntos clave. El título, la pregunta de investigación, es decir, la formulación del problema, y el objetivo general deben estar correlacionados. Ese es un enlace que no se puede perder. Repito, título, pregunta, problema y objetivo de investigación se convierten en la columna vertebral de su proyecto. Es ahí donde usted tiene que desarrollar su propuesta. Para cuando tengan la monografía, en ella hay que dar fe de los objetivos específicos, de las palabras clave. En las conclusiones también, un metodólogo o quien revise su trabajo se va a fijar si en las conclusiones usted explica qué fue lo que pasó con los resultados de los objetivos que se había propuesto. Después de los objetivos, entonces sigue el marco teórico. Algunas personas se asustan con esto. En el marco teórico no hay más que plantear todo lo que corresponda a teoría. Es decir, inicialmente yo puedo introducir el tema con unos párrafos. Posteriormente puedo hacer una aclaración de términos. Les voy a poner un ejemplo. Un compañero nuestro quiere hacer una investigación sobre las implicaciones o los líos de responsabilidad civil en el ejercicio del farmacéutico en Colombia. Farmacéutico, ¿y por qué? Él quiso el regente de farmacia, pero regente de farmacia no registra en el diccionario de la Real Academia Española. Encontramos que tampoco existe la palabra farmacéutica,
sino farmacéutico, que es aquella persona que tiene como ejercicio despachar o atender en una droguería o en donde se expendan medicamentos. Entonces uno hace la aclaración de términos. Posteriormente puede plantear unos antecedentes. ¿Y esos antecedentes dónde los encuentra uno? Pues muy fácil. Aquí es donde se vuelve interesante esta cuestión. Lo primero que uno hace cuando pretende hacer los antecedentes es levantar lo que se llama el estado del arte. El estado del arte no es más que esa investigación que uno hace inicialmente y la va a hacer por Google Académico. Cuando usted se mete a Google normal, pone Google Académico, se despliega una interfaz donde le aparece el buscador, pero ya le va a buscar, son resultados de investigaciones, es decir, hay artículos y usted le pone el tema acá y esos artículos tienen aquí un PDF. Usted da clic en ese PDF y le aparece el artículo y en el artículo hay un resumen. Incluso hay artículos donde le dicen cómo quiere citar esto y le dicen cómo lo cita en normas APA. Eso es para darme cuenta de cómo está el estado, cómo está la investigación en ese tema. Es para quienes no tienen mucha teoría, porque lo interesante de cualquier trabajo de investigación es, primero, que ojalá usted conozca el tema, que lo domine. Segundo, que le guste. Y tercero, que tenga facilidad para investigarlo. Si una persona vive en Medellín, trabaja en el IMPEC de Medellín y está en unas tareas específicas de oficina, ¿cómo va a hacer una investigación en el Caquetá o en el Putumayo? No le quedaría fácil. Debe hacerlo allí dentro de la cárcel o donde trabaja. También yo puedo levantar este estado del arte con unas búsquedas significativas. Es decir, yo me puedo ir a Google normal y en el buscador sí pongo la palabra clave de búsqueda, pero le agrego unos buscadores, porque hoy el conocimiento está compilado en bases de datos especializadas. Por ejemplo, ¿sí? Podría poner penalización, aborto. Bueno, si yo le pongo así solamente, me va a aparecer una cantidad de material, entonces hoy hay que delimitar las búsquedas. Si yo le pongo penalización aborto Colombia, entonces me arroja resultados de investigaciones que se hayan desarrollado con ese tema. Pero si adicionalmente yo le agrego aquí en qué buscador quiero que me la encuentre, le puedo agregar Redalic, que es la red de revistas científicas de la península ibérica, América Latina y el Caribe. Y entonces yo encuentro artículos relacionados con esto. Todo lo que me va a salir es de Redalic. Pero si no me gusta Redalic, entonces le pongo otro, la OEI, al mismo tema, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y si no, le pongo EBSCO, que es una hemeroteca con más de 10.000 revistas indexadas, eso quiere decir clasificadas por su interés científico-técnico. También puedo hacerlo en ProQuest, en el libro, que es una biblioteca con 50.000 libros en línea. Nuestra universidad está adscrita a EBSCO, a ProQuest, a El Libro, tiene también Legis, tiene Vilex, ¿sí? Que son todos temas relacionados con el derecho. Adicionalmente a estos buscadores, donde va a encontrar mucha información para ver cómo está ese estado de arte, en qué estado está lo que yo estoy investigando, los remito a unas ayudas muy valiosas. Si usted ingresa a la RAE, www.rae.es, que ya no se dice www, sino www, entonces llego a la Real Academia y en la interfaz, por este sector, encuentro una maravilla que se llama Diccionario del Español Jurídico. Entonces no es lo mismo hablar de tutela, según la Constitución, que buscar aquí en este diccionario la palabra tutela,
le aparecen la cantidad de asuntos relacionados con la tutela y de tutelas que existen. Entonces yo, para aclarar un término jurídico, pues ingreso allí. Aprovechando en esta misma dirección de la RAE, por este lado de la interfaz, encuentro la nueva gramática de la lengua española. Encuentro también la nueva ortografía. La ortografía cambió en 2010. Uno de estos libros está en la biblioteca de la universidad y allí tengo acceso a esa base de datos. Para que también se ayuden, les recomiendo en Google normal buscar los 500 conectores. Los conectores son frases que sirven para enlazar frases o párrafos. Por ejemplo, quien no tiene mucho dominio de esto comete muletillas. Dice entonces, el cual, así las cosas. Mientras que con los 500 conectores de Fernando Vázquez Rodríguez, quien ya tiene un libro que se llama Pregúntele al ensayista, porque él se ha especializado en el tema del ensayo, se lo recomiendo. El libro se llama Pregúntele al ensayista y allí ya pasó de 500 conectores a 1500 y está por orden alfabético, entonces ya uno juega para enlazar esas frases. Dice, de acuerdo con lo anterior, así las cosas, desde este punto de vista, retomando la idea principal sobre esta base, de acuerdo con lo anterior, juega con eso y le queda mucho más fácil escribir. ¿Cómo hacer su propuesta, su anteproyecto? Comience escribiendo sus cosas, con sus ideas, con lo que usted conozca o intuya del tema, y se va apoyando en estas búsquedas y en frases. Uno puede comenzar a escribir sus propias frases y apoyarse en una fuente. Puede ser en una cita corta, en una cita textual larga o en una paráfrasis. Cuando yo les puse lo de las normas APA, ahí aparecen las clases de citas. Recuerden que una cita corta es aquella que tiene menos de 40 palabras y se distingue porque va dentro del párrafo y entre comillas. Que una cita larga es la mayor a 40 palabras y que siempre tiene que ir en párrafo aparte y sin comillas. Y que el parafraseo, es decir, con mis palabras la idea del autor, pero que debo citar también, solo que la paráfrasis no lleva página, mientras que las citas textuales corta o largas siempre llevan apellido del autor, año y página. Todo lo que usted cite en el trabajo debe ir a las referencias. Después del marco teórico que nosotros teníamos allí en la lista, usted todo lo que cite lo debe llevar a las referencias. No los voy a molestar esta vez con el tema de la metodología, ese lo podemos obviar. Dejémoslo para investigación 3 y para cuando estén desarrollando su trabajo. Sin embargo, recuerden que yo les recomendé y les puse un video de la señora Eumelia Galeano. Basta ingresar a YouTube, poner Eumelia Galeano y ella nos aporta un video sobre el enfoque cualitativo de investigación. ¿Por qué cualitativo? Porque ustedes estudian humanidades, ciencias sociales, humanas y o del espíritu, de acuerdo con Habermas, y entonces ustedes son humanistas. Se desarrolla más fácilmente un trabajo con enfoque cualitativo. Sin embargo, se puede hacer cuantitativo o mixto. Repito entonces, ustedes tienen una portada, a continuación una tabla de contenido, posteriormente una introducción, en la página siguiente la formulación del problema y la pregunta problema, el objetivo y luego desarrollan el marco teórico con las referencias. Eso con normas APA. ¿Qué quiere decir con normas APA, mis apreciados amigos? Pues que entonces en el formato que ustedes van a desarrollar todo en tamaño carta,
en la fuente Times New Roman 12, ¿sí? De 12 puntos. El interlineado es doble. La paginación es superior derecha. Superior derecha, es decir, que usted siempre pagina de este lado. No vaya a paginar ni la portada ni la tabla de contenido. Pagine a partir de la introducción. Si se gastó una página en portada y otra en contenido, entonces usted no las numera, sino que llega y pone número 3 a partir de la introducción, 4, 5, hasta donde lleve el trabajo. Me interesa mucho mirar que usted tenga citas, que tenga las referencias y el formato. Otra orientación antes de terminar, bien importante, es que usted ingrese aquí una serie de datos que son básicos. Voy a enseñarles a hacer una portada. Vamos a suponer que esta es la página para su portada. En la parte superior, todo centrado va el título del trabajo. Posteriormente van sus nombres y apellidos. Todo centrado y con negrilla. Después, el tipo de trabajo. ¿Cómo así? Usted va a poner en esta parte. Anteproyecto. Presentado como informe final de investigación 2, curso dirigido. Después pone el profesor Óscar Ovidio Roldán Coronado, y mi máximo título académico, así lo hace con todo tutor, magíster en educación y en desarrollo humano. Y finalmente pone los datos de la universidad. Corporación Universitaria Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y lo pongo así porque hay gente que pone que Facultad de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Aquí no hay Facultad de Derecho. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Debajo, Programa de Derecho. Debajo, Medellín. Y al final 2018. Esto le debe quedar equidistante y a 2.54, que es la margen inferior. Si usted tiene alguna duda o dificultad, si cree que no es suficiente con estas orientaciones y con lo que le voy a poner en el ABA, entonces solicitemos una cita. Recuerden que mi correo electrónico es coruldain@coruniamericana.edu.co, y en el asunto del correo pone solicitud de tutoría. Yo estoy en la universidad todos los días por la tarde y por la noche y todo el sábado. Entonces podemos agendar una cita, llenamos un formato. Déjenme decirles, aprovecho, que las tutorías son gratuitas. Usted las puede solicitar ante cualquier docente de la universidad. Es obligación nuestra. Nos pagan unas horas para tutoría, usted tiene derecho. De cualquier profesor, de cualquier tema relacionado con su carrera, en donde usted tenga dudas o vacíos, puede solicitar tutoría. Estoy para servirles. En la biblioteca hay monografías, hay una buena base de datos, con muchos temas, todos relacionados con el derecho. Apreciados amigos, espero que estas orientaciones sean de utilidad para ustedes y que puedan adelantar su anteproyecto. Eso es muy fácil. La portada lleva una página, tabla de contenido una segunda página, la introducción otra página, el planteamiento del problema otra, los objetivos otra, ya van 5. Desarrollamos unas 2 o 3 de marco teórico y finalmente unas referencias. ¿Qué son las referencias? La ampliación cibergráfica o bibliográfica de las citas. En el documento también les enseñé cómo hacer buenas referencias. Apreciados amigos, es con mucho gusto. Espero que les haya servido.
Que estén bien.